Buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Estamos gozosos de estar una vez más en la casa del Señor. Un saludo especial a todas las madres presentes que están representando nuestra iglesia, aquellos que están viendo también en las redes sociales. Estamos gozosos de que hoy día se pueda celebrar este día para ustedes. No obstante, vamos a tener el servicio de la tarde dirigido hacia cómo celebrar el Día de las Madres de una manera que vaya a ser el mayor impacto, y por eso le invito a que regrese a la tarde. Pero esta mañana vamos a continuar nuestra serie en el libro de Hebreos. Y para comenzar, quiero hacerle la pregunta de ver cuántos de ustedes alguna vez en su vida han sido tercos, obstinados, porfiados. Cuando pienso en la palabra porfiado, no me detiene la mente de regresar a aquellos momentos donde alguna vez en mi juventud, tiempo pasado, ahora jamás pasaría esto, pero andando por una calle tal vez algo perdido, mi esposa me hacía la acotación, la bendición de decirme: Dustin, ¿por qué no pides dirección a alguien? ¿Por qué no pides ayuda? Y uno como hombre tiene ese deseo interno de encontrar la solución por sí mismo, no buscar del apoyo del resto, sino estar ahí con todas las respuestas posibles. Y uno, en su dureza de su corazón, en su obstinación de tener la razón, daba 10 vueltas alrededor de la misma cuadra, perdidos, hasta que finalmente uno cedía y buscaba ayuda. Ahora existe el GPS, entonces el orgullo y la esencia del hombre puede mantenerse todavía el pecho en alto, pero en los tiempos antiguos, donde no existía tal tecnología, nos dirigía muchas veces en nuestra obstinación, a nuestra dureza del corazón, a querer lograr las cosas por nuestro propio mérito. Y esa verdad podría reflejarse, podría ser transparente en muchas otras áreas de nuestras vidas, sea en el ámbito matrimonial, en el ámbito laboral, en tomar decisiones importantes en nuestra vida. Muchas veces queremos nosotros encontrar las respuestas a nuestros problemas por nosotros mismos y a través de nuestra propia fuerza. Ahora, en el libro de Hebreos, hasta ahora hemos visto en capítulo 1 lo que es la identidad de Cristo. Y para un hebreo, recuerda, tienen que ponerse en el contexto del autor que escribió esta epístola, que la intención de esta carta era de motivar al judío ir de su esencia de la ley del Antiguo Testamento a confiar en Cristo, el Mesías, quien vino a cumplir la ley 100%. Entonces, esa transferencia de confianza en su propia esencia, en su propia bondad, en su propio sacrificio, en su propia regulación de la ley, tienen que poner toda esa confianza, transferirla a Cristo, a Jesús, al Mesías, y así ser salvo. Entonces, la idea del autor es tratar de alcanzar a los judíos, a los hebreos, con el Evangelio. Entonces, capítulo 1 habla acerca de qué es la identidad de Jesús como Mesías. Y como esta identidad iba a ser superior a la identidad de un ángel, y por ende, para llegar a ser salvo, uno tiene que tomar a Cristo no como un hombre deificado, un hombre exaltado, y tampoco hay que verlo como ángel, sino ponerlo en la misma altura, la misma identidad, naturaleza y carácter que Jehová mismo, el Padre. Entonces, capítulo 1 habla acerca de ver la identidad correspondiente de Jesús. El segundo capítulo de Hebreos nos lleva al principio de no ser negligente con esta salvación tan grande. Muchos podrían decir: ya, Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey, etcétera aquí, etcétera allá, y no darle mayormente el peso que corresponde. Y el autor está diciendo: no caigan en esa trampa, porque si caen en esa trampa, si el Antiguo Testamento no se pudo salvar o escapar de juicio, o sea, los ángeles o lo que sea, como nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Y el autor nos motiva a darle el peso que corresponde al Evangelio de Jesucristo y a proceder a buscarlo por diferentes razones. Una de esas porque Jesús es un Dios. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 3. Y el capítulo 3 nos habla acerca de la importancia de superar la dureza de nuestro corazón, la dureza del corazón del hebreo. Entonces, Jesús es el Mesías. Podemos todos estar de acuerdo con que Jesús es el Mesías. Podemos ver que Jesús es igual a Dios. Y vemos que la salvación no es algo ligero, sino es algo bastante importante y no hay que descuidar. Y ahora que tenemos toda esa información ya dado para el judío, para el hebreo,
ahora uno tiene que considerar el no tener la dureza del corazón. Y el capítulo 3 se divide en 3 partes. Versículo 1 al 6 es la primera parte y la segunda parte del 7 al 19. Versículo 1 al 6 habla acerca de por qué debemos considerar a Jesús y cómo Él es superior a Moisés, ¿ya? Y los hebreos todavía tenían esta esencia que se aferraban de la ley, se aferraban del templo, se aferraban de las leyes, por eso era su estilo de adoración y de estudio y de su fe, era basado en Moisés. Y acá el autor está diciendo, Jesús es superior a Moisés y a la casa que construyó Moisés en contraste con la casa que construyó Jesús, el Mesías. Y va a hacer ese contraste. Luego en versículos 7 al 19 va a avanzar con la parte donde va a estar haciendo la comparación con el pueblo de Dios, quien fue escogido, elegido, electo para ser el pueblo de Dios, y cómo hubo un grupo de personas que en su incredulidad, en la dureza de su corazón, fueron sacados de la bendición de entrar al templo, o en la tierra prometida, disculpa, y era por el tema de que no tuvieron la fe correspondiente. Y ellos vieron los milagros, y vieron las manifestaciones, y vieron la provisión, y las plagas, y el juicio, y todas esas cosas. Y aún así en la dureza de su corazón, dudaron de Dios, provocaron a Dios, y no pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces está dando ese ejemplo para los judíos. De la misma manera que el primer grupo de personas que dudó en la casa de Jehová para entrar en el descanso de Dios, no caigan en ese mismo ejemplo en dudar en la segunda casa de Dios, porque en esa segunda casa de Dios que construyó Jesús, no van a poder entrar en el descanso. No importa si es que hayan sido electos, elegidos o escogidos para ser recipientes de aquella bendición. Entonces, vamos a volver a la primera parte, y cuando uno lee capítulo 3, versículo 1 al 6, hay 2 conceptos que hay que definir para no confundirse. Lo leí varias veces esta semana y me quería poner en la situación leyéndolo como por primera vez, y las cosas que uno podría asumir como real, como falso, o desviarse. Y el primer punto es entendiendo qué es el llamado celestial en versículo 1. ¿Ya? Entonces en versículo 1 habla acerca de este gran llamado celestial. ¿Qué es este gran llamado celestial? Muchos de los que están acostumbrados a el lenguaje de la iglesia el día de hoy, que ha estado en diferentes círculos cristianos, ha escuchado el llamado. Y muchas veces cuando uno escucha el concepto llamado, automáticamente empieza a pensar en el llamado al ministerio. Por ejemplo, hay alguien que podría decir, yo sentí el llamado al ministerio cuando estuve en un retiro espiritual de jóvenes y entregué mi vida, y ese fue mi invitación, mi llamado a estar 100% en la obra de Dios como pastor. Y hay muchos que hablan acerca de su llamado de cierta manera. Algunos otros atribuyen el llamado a una experiencia como lo tuvo Pablo en el sueño del macedonio, que lo estaba llamando, ven a trabajar acá. Y hay diferentes especulaciones de lo que realmente significa el llamado de Dios al ministerio. Ahora, viendo el contexto, ya para los estudiantes de la Biblia acá, leyendo esta porción, entendiendo la audiencia de lo que ya se ha hablado y lo que vamos a estar viendo momentáneamente, ¿crees tú que este llamado está hablando de un llamado al ministerio? Piénsalo. No está hablando a eruditos, no está hablando a gente que son fuertes en la fe, no está hablando a pastores como Timoteo, no está hablando a una iglesia en específico, sino es una carta para tratar de alcanzar hebreos con el Evangelio. En esta parte de la carta, ¿crees tú que estaría llamando a alguien al ministerio? La respuesta sería no. No sería una orden secuencial, lógico, de cómo se están presentando los temas. Entonces, ¿qué es el llamado celestial en este momento? Bueno, este llamado celestial es la invitación a salvación. Y es donde Dios... Ya, y estamos hablando de una dispensación diferente, y más adelante tal vez vamos a hacer una serie o un estudio acerca de qué son las dispensaciones. Pero en el Antiguo Testamento, Dios estuvo trabajando con Israel como nación en específico a través de la ley,
de una manera donde estaban atrayendo a las naciones a sí mismo para que se conformaran como el judío para estar en la presencia de Dios. Y ese fue el llamado celestial del Antiguo Testamento. Dios llamó a Abraham, llamó a Isaac, invitó a Jacob, a José, a los hermanos, a todos a participar en esta obra que Dios iba a estar haciendo a través del rescate del mundo, a través del Mesías. Y también Moisés fue llamado, y David, y todos tuvieron una invitación. Y cada uno de ellos en esta obra tuvo una libertad dentro de aquel llamado. Ahora, Dios es soberano, Dios sabía lo que iba a pasar. Acabo de terminar leyendo el libro de Deuteronomio, y al final del libro de Deuteronomio, Dios llama a Moisés y a Josué y dice, vengan para acá, vamos a estar en el tabernáculo de reunión y les voy a explicar las cosas. Le dice a Moisés, Moisés, tú te vas a morir, Josué, tú vas a continuar, y tienen que entender de que cuando tú te mueras, Moisés, como lo es ahora, el pueblo es de duro corazón, se va a desviar, me va a negar, va a ir tras los ídolos, mi juicio va a venir sobre ellos, y le explica todo. Ahora, ¿Dios conlleva la dureza del corazón de la nación? No, sino lo opuesto. Dios ha sido benevolente, misericordioso, compasivo, y ha trabajado a través de esto. Pero Dios sabe con su presciencia lo que iba a estar viniendo. Y acá tenemos otra invitación que Dios está haciendo al pueblo hebreo a través ahora de la obra de Jesucristo, del llamamiento celestial. Y Dios está invitando ya por los judíos. Pueden participar, pero yo sé que no van a aceptar como nación. Ahora como individuos hay muchos, hay miles de judíos que se han convertido al cristianismo, ¿ya? Entonces, no es un rechazo al individuo hebreo, sino es una esencia de que la nación como nación va a rechazar a Jesús como el Mesías. Y lo mismo se ve acá. Como nación es una nación escogida. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento, los judíos, fueron una nación escogida y todavía hay una función para ellos que se va a ver en el libro de Apocalipsis. No obstante, aunque era un llamado a toda la nación y fueron todos invitados, cada individuo era responsable de creer o no en Jehová. Entonces es importante entender que ese llamado celestial que está hablando acá es la invitación a la salvación. Versículo 2, después habla acerca de la casa de Dios que construyó Moisés. ¿Qué casa construyó Moisés? Ahora, algunos podrían atribuir esto a la nación de Israel. Y puedo entender esa postura y no estaría completamente en contra de eso. Si alguien querría hacer un argumento y pelearlo, lo pueden hacer. Pero la perspectiva más lógica y simple del texto está hablando del concepto del tabernáculo, ¿ya? Ahora, el tabernáculo fue construido a dirección de Moisés. Él no lo hizo físicamente él, sino hubo una persona que vino y lo hizo de parte de él. Pero Moisés fue el que lo estaba dirigiendo a través del ornamento y la estructura y la dinámica que Dios le estaba dando. Pero Moisés le entrega esto y el pueblo vive alrededor del tabernáculo, no vive dentro, está afuera. Pero viene y se cobija bajo las cortinas o bajo la carpa que construyó Moisés, donde está la ley, donde están los sacrificios, donde están las promesas, donde están todas esas cosas maravillosas. Entonces, el judío del primer siglo tiene esa perspectiva, donde su confianza sigue, ya no es el tabernáculo, sino es el templo, porque fue transferido del tabernáculo al templo a través de Salomón, y ya toda una historia que lo pueden estar viendo los días miércoles en los videos a través de la Biblia. Ahora, volviendo a este punto, el hebreo del primer siglo se estaba cobijando, se estaba confiando bajo la ley que Moisés le estaba dando. Entonces, esa es la casa a la que se está refiriendo el autor acá. Y está diciendo, acá hay una casa aún mejor. Una que es en sí mismo el Mesías. Donde Moisés lo hizo de parte de Dios, pero Jesús mismo vino y Él lo construyó a sí mismo. Y hay muchas cosas que uno puede percatarse en el Nuevo Testamento de esta casa. Para empezar, cuando viene a la palabra templo, yo me acuerdo del texto donde dice que Jesús dice, derribad este templo y en 3 días la voy a reedificar. Y el pueblo tenía en mente el templo que era el físico, donde estaba en el centro de Jerusalén, la estructura física. Ahora Jesús estaba hablando acerca de su cuerpo. Destruye mi cuerpo y en 3 días la voy a levantar, la voy a resucitar, la voy a restaurar. Y esa es la parte física de un concepto aún más profundo. Destruye al Mesías y el Mesías, no importa si lo destruye en su cuerpo, Él va a levantar un nuevo cuerpo. ¿Y qué es el concepto del cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento?
La iglesia. Entonces, Cristo levantó la iglesia. Fue del contraste del templo físico de la ley a la ley de la gracia o el evangelio de la gracia, la salvación que es por fe. Todo esto viene en mente. Esa es la casa que Jesús ha construido. Entonces, acá el autor está tratando de motivar. Vayan de lo físico a lo espiritual. Vayan a lo que ya terminó, a lo que iba a ser una imagen, a lo que hizo Cristo. Y después empieza a hablar del punto principal del texto. Y aquí vamos a leer, porque ya podríamos avanzar más y más y más y más y más en doctrina, pero no es el tiempo adecuado para ello. Pero vamos a ir a la intención del texto. Y la intención del texto se ve en los versos claves. Ya los versos claves van a ser versículos 8, 12 y 13. Vamos a leer estos tres y voy a ver si es que pueden ver para dónde va el mensaje del día de hoy. Versículo 8 dice: no endurezcáis vuestros corazones. Y está haciendo una referencia al libro de Salmos, Salmo 95. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y continúa todo el texto, ¿ya? Pero donde quiero que hagamos énfasis, y ha sido el énfasis hasta ahora, es: no endurezcáis vuestro corazón. No pongan la dureza de tu corazón. No seas duro. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la parábola donde Jesús dijo que la semilla fue lanzada en 4 diferentes terrenos y el primero de ellos fue uno que era duro, donde no penetraba el mensaje, donde no penetraba la palabra, y esa dureza conllevó a la incredulidad? Entonces dice: no sean incrédulos, no sean duros de corazón. Versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué cosa? Corazón malo de, ¿qué cosa? Incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Ya? Entonces, si nuestro corazón es duro, eso va a conllevar a que nosotros nos vamos a apartar del Dios vivo a través de la incredulidad. Versículo 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se, ¿qué cosa? Endurezca por el engaño del pecado. No sean duros. Ahora, estos versículos recalcan el elemento importante que es tener un corazón disponible. El mundo de estos individuos es algo diferente al mundo en que vivimos el día de hoy, el mundo actual. ¿De qué manera? Que estos judíos que vivieron en los tiempos de Jesús y estos judíos que vivieron en el tiempo de Moisés, ya piénsenlo, ¿ya? ¿Qué diferencia tienen entre ellos y los judíos del día de hoy, o entre ellos y el hombre del día de hoy? Número uno es que ellos vieron los milagros. Ellos escucharon físicamente la voz de Jehová en el Antiguo Testamento y en la presencia de Jesús cuando fue bautizado en el Monte Transfiguración y momentos antes de la muerte de Cristo, días antes, ¿ya? Supieron de los milagros, de las profecías, de la resurrección, estaban esperando, entonces tenían todo mentalmente listo para poder recepcionar lo que Dios quería hacer, pero no obstante, dentro de toda esa verdad, en la dureza de su corazón decidieron rechazar al Mesías. Entonces, en este punto para ellos era mayor fe no creer que creer. De la misma manera que el pueblo que vio los milagros, las plagas, el mar rojo, el maná, el agua, todas esas cosas, y aún dudaron de Dios, así se ve el pueblo del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo se puede ver esto reflejado en nuestras vidas el día de hoy? ¿Cuántas veces Dios se ha manifestado, se ha mostrado, te ha provisto, te ha enseñado, te ha calmado, te ha dado paz, todas estas cosas, y aún así dudamos? Entonces hay un paralelo, ¿ya? Entonces, acá es donde me gustaría entrar un poquito en el tema de la apologética. Porque en el tema de la apologética, yo podría dar todos los argumentos afuera en el mundo para creer en Dios, y aún así uno tiene que tomar la decisión por sí mismo si es que quiere creer o no. Yo podría hablar acerca de todas las profecías cumplidas. Desde el lugar de nacimiento de Jesús, desde el tiempo en que iba a ser crucificado, desde la manera en que iba a morir, desde la manera en que iba a ser rechazado, desde todas las diferentes cosas, desde los milagros, desde la evidencia, desde los mártires, desde la congruencia dentro de los libros sin error, desde los 1600 años que se escribió, de los más de 40 escritores que estaban presentes, del impacto global, de los cambios individuales, del beneficio a la sociedad, etcétera, 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 etcétera.
Es una cosa de entrar en ciencia el día de hoy. Hay un gran debate y hay una gran lucha. La gente no quiere que sepas esto, pero hay una gran lucha el día de hoy dentro de la comunidad científica de acceder o no a la idea de la posibilidad de que podría existir diseño inteligente. Había un científico, y estaba viendo un debate secular, en una estación de cadena pública donde no es ni de derecha, ni de izquierda, ni cristiano, ni ateo, sino estaban debatiendo. Había un científico. Cuando investigaron una placa en el desarrollo de la evolución y llegaron a la explosión del Cambridge, parece que se llama, no me profundicé con los detalles. Salieron de repente 40 diferentes especies de una. Y la gente no sabe cómo explicarlo, porque cada especie, para poder desarrollar un elemento microscópico de una función a otra, tiene que tener todo un ámbito de código dentro de ello. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos con los jóvenes el día de hoy que trabajan en el ámbito de computación y quieren tener una nueva aplicación añadida a su computador, ellos saben que no es una cosa de descargar nomás, lo cual lo hacemos nosotros, sino una cosa de añadir toda una secuencia de códigos de cómo funciona aquí y allá, y es todo para algo microscópico. Y acá hay 40 diferentes especies que de repente salieron así de rápido. Entonces, el autor de que vio estas cosas simplemente dice: wow, vemos esto y cabe la posibilidad de pensar que podría posiblemente haber diseño inteligente. Y cuando dijo esto, un hombre con 2 doctorados, un hombre que ha escrito más de 40 papeles de research acerca de diferentes cosas, fue clausurado, perdió su licencia, le cerraron la oficina, le quitaron la llave, no podía trabajar más porque simplemente dijo eso. Y en el debate, cuando estaban hablando con una persona que estaba en el otro ámbito, dice: es que cuando tú dijiste eso, sacaste al aire algo que todos ya hemos asumido que no puede ser. Y estás poniendo una presuposición nueva de echar todo lo científico para afuera, que hemos construido la evolución, para postular esto. Y dijo, sería lo mismo como decir que fue de parte de los ovnis, porque nosotros ya hemos dicho que no existe el ovni, entonces por eso no va a ser. Y toman ese argumento para decir lo mismo con Dios. Ya Dios, como no puede ser, ya para afuera, para afuera, para afuera, no queremos que eso entre, te vamos a clausurar porque pensaste inteligentemente en eso. Y eso se llama bullying. Y hay una gran lucha el día de hoy acerca de toda la evidencia que hay afuera. Y ahora más y más son los cristianos que están entrando en el mundo científico para poder ver la evidencia y están diciendo, ¿sabes qué? No es tan así como lo escuchamos toda nuestra infancia con el mundo secular. ¿Por qué? Porque el mundo secular está empujando Dios afuera. Realmente, y mientras más me profundizo, mientras más estudio, mientras más leo, mientras más conozco la naturaleza del hombre, más veo cómo esos conceptos que cuando yo era joven me daban miedo hablar para que no sonara fanático, ignorante o loco. Pero mientras más uno se profundiza, uno puede ver que más y más y más es el hombre tratando de empujar a Dios afuera, removiendo la evidencia y no dejando que la evidencia hable por sí mismo. Y así remueven realmente su búsqueda genuina acerca de la verdad. Y ya no están buscando la verdad, están buscando justificar. Ahora, todo esto va a ir relacionado en un punto de lo que es la dureza del corazón. Entonces, hay 3 verdades que me gustaría recalcar. En versículo 13, ¿ya? Me gustaría recalcar lo que es el engaño del pecado. Dice, antes exhortados los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ve, la gente que está rechazando a Dios, no está rechazando a Dios por razones científicas. La gente que está rechazando a Dios el día de hoy, lo está rechazando por el engaño del pecado. ¿Y qué es el engaño del pecado? Es cuando creemos que es más divertido el pecado que vivir como Dios quiere. ¿Por qué Dios nos dice que no hagamos pecado? Y piénsalo en este momento. ¿Por qué Dios te dice no al pecado? Y mientras tú lo piensas en este momento y lo analizamos, ¿por qué no?
Y cuando uno empieza a profundizarse en la razón detrás, uno empieza a entender lo siguiente. Número uno, pecado hace daño a la colectividad humana. Toma el caso de no matar, ¿ya? Matar es pecado, según la palabra de Dios. Homicidio es un pecado. Hay un punto de juicio que se enseña en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento enseña a favor de la pena capital como gobierno, ¿ya? Nosotros como iglesia no tenemos esa autoridad de ir y clamar la vida de cualquier persona, ¿ya? Esa es la responsabilidad del gobierno. Pero, volviendo al tema de no matar. Si no hay crimen, ¿por qué matar es malo? Estoy dañando a la sociedad. Estoy matando a una persona inocente. Estoy matando a otra persona para yo me exalto, ¿ya? Tomamos el caso de una vida promiscua, ¿ya? Hay mucha de la gente que fue atea de los años 1800, 1900, del siglo pasado, y estaba leyendo la vida de Nietzsche, ¿ya? Cuando Nietzsche murió, se autoatribuyó como Dionisio, el dios de los griegos, Bacchus, ¿ya? El dios del placer, del sexo, de la orgía y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque eso estaba en su mente. Otro, cuando murió, me estoy tratando de acordar, fue Freud. Cuando Freud murió, lo enterraron en Londres, donde en las escenas del ataúd alrededor de él, de donde estaba él enterrado, habían escenas de Dionisio, el dios del placer, el dios del sexo, el dios de la orgía, el dios de toda esa, de los placeres, del alcohol, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí estaba su mente. Ahora, tomo ese concepto y digamos, ¿por qué Dios no quiere que vivamos una vida promiscua? ¿Ya? Porque hace daño a la sociedad. ¿Por qué hace daño a la sociedad? Bueno, cuando tienes un hijo, ¿ya? De una mujer, si una mujer tiene un hijo y el padre no está presente, ese hijo se va a criar con la mitad de la influencia que él necesita para su vida. Ahora, hay madres solteras, y yo conozco madres solteras, que se la luchan, que se la pelean, se rompen la espalda y realmente salen adelante. Y tratan de que su hijo no caigan en esa misma consecuencia de vivir una vida sin, de entregarlo al nieto, solamente uno de los dos lados. ¿Es ideal eso para el niño, sí o no? ¿Ya? De nuevo, acá yo no estoy condenando a nadie, yo no soy nadie para juzgar. Dios conoce mi vida, Dios conoce mis intenciones, Dios conoce que yo soy limitado, soy humano y no hay nadie perfecto en el mundo. Entonces no estoy acá para apuntar dedos. Realmente no me gusta apuntar dedos porque al apuntar al resto me apunto a mí mismo. Pero cuando hablamos acerca de una vida promiscua y digamos una madre con múltiples hijos de diferentes varones, ¿qué está entregando a su familia? ¿Qué está entregando a sus hijos? Disfruta el momento. Tal vez lo hace por amor, tal vez lo hace por inseguridad, tal vez lo hace por cualquier cosa, pero a la larga la persona que va a salir perjudicada son los hijos. De la misma manera, ¿cómo hace daño a la sociedad el mentir? Bueno, crea desconfianza, hace una ruptura de progreso, el robo, el daño, la injuria, todas estas cosas, todo lo que es pecado hace daño a la cultura. Y no podría decir, pero pastor, ¿qué tal el tema de la homosexualidad? Eso no le hace daño a nadie. Bueno, sí, porque daña la imagen santa que Dios ha producido para el matrimonio. Bueno, no solamente hace daño colectivo, pero también pecado. ¿Por qué no deberíamos hacer pecado? Nos hace daño a nosotros mismos. ¿Ya? ¿Cómo nos hace daño a nosotros mismos? Bueno, cambia las cosas. Destruye la manera en que nosotros vemos la santidad del hogar, daña la manera en que nosotros vemos la fidelidad de Dios, destruye la manera en que veo el matrimonio, destruye la manera en que veo a mi hermano y a mi hermana, al prójimo, me torno más frío, me torno más apático, me torno más egoísta, me hace daño a mí mismo. El pecado además hace daño, la mentira del placer, del engaño del pecado, me hace la ruptura con Dios. Porque ya he decidido, Dios, no voy a confiar en tu inteligencia, no voy a confiar en tu dirección, tus mandamientos, sino voy a confiar en mí mismo, y eso también hace una ruptura con Dios. Entonces, el engaño del pecado dice, si yo hago esto voy a ser más feliz, pero a la larga esa mentira es grande porque lo vas a tener el placer del momento, pero a la larga te vas a sentir vacío, te va a hacer daño a ti mismo, va a hacer el daño al resto y te va a hacer ruptura con Dios. Entonces, hay que volver a Dios. En la dureza del corazón podemos ver ese empuje. De nuevo, no es un tema de cerebros, no es un tema de inteligencia. La gente no rechaza a Dios porque dice intelectualmente no puede existir un Dios, sino es un tema de placer y de pecado y de libertad de Dios.
lo vemos fuerte en el mundo secular, lo vemos fuerte en el mundo de la psicología, lo vemos fuerte en el ámbito de la ciencia. Eso es, ya todos sabemos que en esas tres áreas Dios ha sido empujado hacia afuera. ¿A dónde vamos a estar viendo en los próximos años? ¿Y dónde se está viendo ahora en el mundo occidental, sea en Estados Unidos o en Europa? Se está empujando a Dios fuera de la historia. En los colegios, acá estoy hablando con diferentes pastores, diferentes alumnos, diferentes profesores en Estados Unidos, y están diciendo más y más y más, están sacando la historia del cristianismo. Pero uno podría decir, ¿qué tipo de historia podríamos tener si no fuera por la historia, por el cristianismo? ¿Dónde estaría Inglaterra el día de hoy si no fuera por el cristianismo? ¿Dónde estaría Estados Unidos si no fuera por el cristianismo? ¿Dónde estaría España, Italia, Alemania, todas las potencias fuertes, Francia, del mundo occidental? Sin contar donde todavía hay una presencia en México, en Brasil, en Chile, en otros países donde esa presencia cristiana, de cierto modo, aunque fue católico, todavía había una esencia que empujaba hacia Dios. El mundo secular lo quiere sacar de la historia. Y están empujando acá, ahora, que no se hable acerca de Jesús, que no se hable acerca del cristianismo. Se entrega toda una área grande acerca de Mahoma y Alá, y ahora están obligando también la historia homosexual, del lesbianismo, del gay, del transgénero y todas esas cosas, para que sea todo equitativo. Pero al decir equitativo, lo único que están haciendo es exaltando a todos los que son anti Dios y están removiendo a Dios afuera. Eso se está viendo en el mundo académico de la historia del día de hoy, en el tema de la moralidad, en el tema de la política, ¿ya? No me voy a desviar. Entonces, entendiendo el daño entender el engaño del pecado. Número 2, vamos a entender el daño de la soberbia. Ahora, ¿qué podría ser el daño de este tipo de actitud? El daño de la soberbia, ¿ya?, es un rechazo hacia Dios para exaltar al hombre. Y acá ignoramos verdaderamente la debilidad, la insignificancia y la minusculidad que es el hombre. El hombre es pequeño, el hombre no es grande, el hombre no es majestuoso, el hombre no es poderoso. El hombre no es dueño de su destino, el hombre no es amo de su vida, el hombre no controla su eternidad. Todo cae en las manos y el deseo de Dios. Ahora, nosotros vivimos en un mundo donde se premia la osadía de la rebelión. Tomemos el caso. Ya estaba leyendo hoy día mismo un poco acerca de Nietzsche. Y yo me pregunté, ya Nietzsche fue el hombre que dice Dios está muerto, ganó un premio Nobel por su osadía, decía Dios no está fuerte, los débiles van en contra de Dios y los débiles dependen de Dios. Y ganó un premio Nobel por eso, creo, o algún tipo de premio. Y uno dice, ya, ¿qué fue verdaderamente lo que él logró? Ya, empujó hacia el ateísmo, pero ¿cómo terminó su vida? Piénsalo. Ahora, Deuteronomio 28:28 habla acerca de aquellos que desvían de Dios, de los que blasfeman contra su nombre, de los que han olvidado a Dios, los que han atacado a Dios. Dios le entregará ceguera, locura y espíritu de tormento. ¿Cómo murió este gran hombre, este Nietzsche, que cambió la historia? Bueno, antes de morir se empezó a decirse que él era Dionisio, empezó a decir que estaba siendo crucificado, no creyendo en Jesús. Después empezó a perder la razón. Incluso murió loco. Los últimos 2 años de su vida tuvo varias crisis de paranoia, de locura, de esquizofrenia. Y el mundo científico el día de hoy está tratando de atribuirlo a, no, es que tuvo un derrame cerebral, no tuvo un tipo de sífilis, no tuvo esto aquí, tuvo esto allá. Pero este gran hombre que se pensó tan sabio, siendo tan sabio se hizo necio, Romanos 1 dice. Terminó loco. Los últimos 2 años de su vida terminó loco. Este hombre que clamó las verdades más grandes, Dios le dio locura. Tomemos el caso de Freud, ¿ya? Freud es exaltado como el padre de la psicología moderna. ¿Qué enseña la psicología moderna? Somos solamente animales, no existe Dios porque él era ateo y tenemos que encontrar la respuesta dentro de uno. Y después de blasfemar el nombre de Jehová varias veces y después de atacar a Dios innumerablemente y atacar la cultura cristiana que estaba en busca de Jehová, y fue uno de los precursores para desviar a la gente de las verdades de Dios, ¿cómo muere? Bueno, tuvo que cometer suicidio porque el dolor del cáncer a su mandíbula era tan grande.
Coincidencia que justo la parte de su cuerpo que más ocupó para blasfemar a Dios fue lo que terminó matándolo. Bueno, podría ser coincidencia. Pero no hay accidentes con Dios. El dolor es tanto, el daño fue tanto, que tuvo que cometer suicidio. Y hay historia tras historia tras historia de ateos, de gente que se confronta contra Dios y Dios siempre gana. Es locura ser orgulloso contra Dios, porque solamente daño va a ocurrir. Ahora hay algunos que son osados y lo hacen. Déjenlo, no lo puedes cambiar. Tú vive tu vida y decide por ti mismo. ¿Vas a luchar lo inganable? Ahora, la gran bendición que nosotros tenemos es que tenemos un Dios compasivo, bondadoso, misericordioso. Y mientras hay aliento en nuestra vida, Dios siempre nos va a dar una oportunidad de regresar a Él. Pero Dios es Dios. ¿Quién acá, en su fortaleza, pensaría tratar de detener un tren que está yendo a capacidad máxima? Con el orgullo más grande, con la fe más grande en sí mismo, uno puede pararse encima. Pero lo único que va a pasar es terminar como un panqueque. De la misma manera con Dios. Dios no va a ser una entidad que va a perder contra el hombre. Entonces tú tienes que ser sabio y tomar la decisión. Tal vez en tu orgullo digas, yo soy superior a Dios y yo lo voy a lograr. Inténtalo. No te va a salir bien. Acá vemos la palabra de Dios. Santiago 4, 6 al 8 dice, pero Él da mayor gracia. Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los ¿quién? Dios no resiste a los pobres. Dios no resiste a los enfermos. Dios no resiste a los pecadores. Miren, no dice Dios resiste a los pecadores. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y por eso el primer paso a la salvación es el poder reconocerse uno mismo como es ante la presencia de Dios. Por eso bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el cielo, porque son los primeros en poder reconocer que tienen una necesidad de Dios. Dios no vino a llamar y a rescatar y a salvar a los enfermos, a los sanos, sino Él vino a restaurar, a salvar y a sanar a los enfermos. Ahora, todos estamos enfermos, pero va a sanar a aquellos que puedan reconocer su estado de enfermedad y poder ir a su presencia en aquella humildad. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, el diablo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Ya? Pero todo comienza con una sumisión y acercarse. Entonces, no se engañen con la mentira del orgullo. ¿Ya? El engaño de la soberbia. Hay un gran daño. Finalmente, tenemos que entender las consecuencias de esta dureza. Y con esto termino. Las consecuencias de esta dureza son bastante simples. Hay tres categorías. Está el incrédulo, está el creyente y está el obrero. ¿Ya? Y el obrero va a ser el creyente que está activo, el creyente es el salvo recién comenzando. Entonces, ¿qué es la consecuencia de una dureza del corazón para el incrédulo? ¿Ya? Esto significa el infierno. La Biblia enseña de que no hay una segunda oportunidad. Ya en Hebreos mismo dice que está diseñado para el hombre vivir solamente una vez y después de esto el juicio. No hay un purgatorio. Ninguna parte en la Biblia enseña un concepto de purgatorio. Ninguna parte, absolutamente ninguna parte. Algunos podrían decir, bueno, 1 Corintios 3 está hablando acerca de eso, pero no lo está hablando. ¿Ya? Para ello podemos hablar más del tema más adelante. ¿Ya? No hay purgatorio donde vas a pagar por lo malo. La Biblia es muy claro acerca de este tema, de que hay solamente un cielo y un infierno. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso es para el incrédulo. Entonces, si tú no crees en este momento por la dureza del corazón, las consecuencias son las peores de todas. Humíllate. Vale la pena. Humíllate para venir a la salvación. Si tú no puedes reconocer que tienes necesidad, nunca vas a ir a aquel que vino, el cual hizo todo. Y esa es la humillación más grande. Número uno, tenemos la humillación de que por mi propio mérito no puedo alcanzar a Dios. Que yo soy insignificante, que yo soy vil, que yo soy pecador, que soy realmente la esencia de pecado. Pero la segunda cosa que también es humillante es que cuando viene el tema de la salvación es absolutamente 100% lo que Dios ha hecho por nosotros.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ya? Nadie se puede gloriar en la presencia de la salvación que es solamente de parte de Dios. Ahora, ¿qué tal para aquellos que están tal vez aquí presentes que son creyentes? Tal vez tú has aceptado al Señor, pero hay áreas en tu vida que todavía tienes un corazón duro. Tienes que entender que Dios siempre gana. Y tienes que tomar una decisión. Si eres salvo y perteneces a Dios, ¿ya? No perteneces a ti mismo, Cristo te ha comprado, ¿ya? Con su sangre, tú tienes que tomar la decisión entre dos cosas. Si es que vas a ser greda o si vas a ser piedra. Dios va a hacer una escultura a través de tu vida, lo quieras o no, porque Dios tiene un propósito y un plan. Greda es que tú estás dispuesto a ser moldeado por Dios. Y cuando todo está en esa esencia, la experiencia es maravillosa. Pero si decides ser piedra, Dios toma un cincel, toma un martillo y empieza a romper y a cavar y a sacar chispa y a martillar y a martillar y a martillar y a martillar. Y el proceso ya no es tan maravilloso. Dios va a terminar su obra. Entonces, tú tienes que tomar la decisión. ¿Vas a permitir que esa dureza en esa área de tu vida vaya a seguir o vas a finalmente ceder? Eso se llama sumisión. Eso es dejando que Dios sea Señor de tu vida. Y finalmente, para el obrero. Hay algunos obreros. Hay gente que está en el ministerio el día de hoy donde ha progresado inmensamente. Hay áreas también dentro de la vida de uno que puede estar luchando, ¿ya? Si hay áreas específicas en tu corazón donde son duras, esas áreas van a afectar tu productividad. Y afectando tu productividad también va a afectar tu galardón, tu premio. Entonces, sé sabio. Tú tal vez estás obrando en este momento para Dios, pero hay áreas dentro de tu vida que has dejado que se han puesto duros. Tal vez tu autoexaltación, tal vez tu rencor, tal vez hay un área de tu vida donde no has podido perdonar, tal vez hay una área de tu vida donde has permitido pecado entrar. Un pequeño elemento de tal vez de pornografía, masturbación, disculpen los términos, pero son realidades que los cristianos tienen que enfrentar. Puede ser en el ámbito ético laboral, donde tal vez estás robando del trabajo, tal vez estás mintiendo a tu jefe. Y todas estas diferentes pizcas que uno dice que son insignificantes, al endurecerse y empezar a propagarse, puede producir dentro de nosotros un daño en nuestra productividad para el Señor y Dios va a tener que lidiar con ello. Entonces decide el día de hoy, no seamos como los hebreos del Nuevo Testamento, donde todavía tenían esta dureza de no querer abrirse a la verdad de Dios. Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios justo, y es un Dios que está en control, y nosotros tenemos la opción de decidir ceder o no a Dios. Si cedemos, todo lo que va a venir en nuestra vida va a ser de una manera más suave que si es que decidimos resistirnos a lo que Dios está haciendo. No seamos porfiados. Abramos nuestros corazones a Dios y dejemos que Él sea Dios. Que Dios le bendiga en este día especial.